Buenos días. ¿Puedes poner el título? Si me acompañáis al Evangelio de Marcos, capítulo 5, vamos a leer una pequeña porción, una historia de una mujer, del capítulo 5, desde el versículo 25 al 34. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Sí, vamos a orar y luego continúo. Sí. Señor, te damos muchas gracias porque un día más nos permites estar aquí, abrir tu palabra y ver a través de ella, Señor, que tu deseo, tu corazón es de bendecirnos, de traer paz, de traer sanidad, de traer liberación, Señor, y realmente de conocer el amor que excede de todo conocimiento, que es tu amor, Señor, y podamos recibir aquello por lo cual tú nos has creado, vivir para aquello para lo cual tú nos has permitido estar hoy aquí, Señor. Ayúdanos, Jesús, a acercarnos a ti con fe, Señor, y como el ejemplo de esta mujer, poder realmente llegar hasta ti. Muchas gracias, Señor, y te pido que me ayudes a exponer tu palabra y que pueda ser de bendición. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues este texto, esta historia, la estaba leyendo y es algo que realmente resalta. Es quizá una historia que hemos escuchado muchas veces, pero siempre, de una manera u otra, podemos identificarnos y ver, disculpad que estoy un poco, y ver que hay algo que sucede, hay algo que pasa. Esta mujer dice que llevaba mucho tiempo, 12 años, sufriendo. Estaba en manos de médicos, había gastado todo lo que tenía. Digamos que ella estaba en un proceso decayente durante mucho tiempo, pero cuando ella se acerca al Señor, dice que enseguida esto desaparece, es sanada. Gracias, muchas gracias. Dice que enseguida esto desaparece. Y esto sucede en medio de una situación en la que ella está en medio de la multitud. Ella está ahí, en medio de la multitud,
El texto, por lo que dice, no sabemos muy bien, dice en el 25, pero una mujer estaba ahí. No sabemos si ella ya hacía tiempo que estaba entre la multitud, había escuchado hablar de Jesús y en un momento pues ella decide, pone en su corazón el deseo de llegar hasta él, porque si toca su manto tiene la certeza, la convicción que será salva. O quizá puede ser que esta mujer estaba apartada y la multitud pasaba, oyó hablar de Jesús y ella enseguida reaccionó, se acercó y con esa disposición de acercarse a él. Fuera de una manera o de otra, lo que sí que vemos claro que cuando se acercó al Señor, ella quedó sana. Y algo vemos claramente que es, quizá por una pregunta que ¿por qué esperamos tanto a ir al Señor? ¿Por qué uno espera tanto a acercarse al Señor? Yo pensaba un poco en la gente que queremos, que están entre nosotros, y vemos su situación, vemos el mundo, vemos lo de Israel, y es un diagnóstico, lo de esta mujer es un diagnóstico que lo podríamos poner en muchos aspectos, ¿verdad? Vemos el mundo cómo va y malgastando de mal en peor, las personas como hay un proceso natural degenerativo que el pecado está llevando y a veces veo personas así, ¿no? Cerca de mí, que están en sus problemas, en sus situaciones, y pienso, digo, si tan solo te acercaras al Señor. Porque realmente vemos que la necesidad que hay en las personas es espiritual. Y sí que hay cosas físicas, sí que hay que ir al médico, sí que hay cosas que necesitamos buscar la solución de aquello que también el Señor ha provisto, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas hay que solamente el Señor puede parar, puede sanar, puede liberar? Solamente el Señor puede hacer. Y pensaba esto, ¿no? La semana pasada, el domingo, nos compartía el hermano Ezequiel de esperar en el Señor. Y qué importante, qué necesario es aprender a esperar en el Señor, que el Señor a su tiempo trae la respuesta, trae la confirmación, trae aquello que hemos puesto delante de Él. Pero hay otras cosas que no se tratan de esperar. Se trata de que vayamos al Señor y no esperar. Porque hay cosas que solamente son por esto mismo, porque esperamos a ir al Señor. Y quizá a veces vamos por nuestras fuerzas o somos movidos por el ambiente o por las cosas que vivimos, pero es que no tenemos que esperar. Y esto realmente es quizá una de las cosas que más resalta de esta historia, de esta mujer. Cómo estaba tanto tiempo y enseguida fue sanada. Y de ahí el título de esta predicación, si tan solo tocar el borde de su manto. Nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Quizá pudiéramos entender estas palabras de una manera como la palabra lo explicaría o lo explica. Dice: (11:6) dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y si pudiera ponerle un título a esto, sería el carácter de la fe. Porque detrás de la fe hay un carácter, hay un deseo, hay una intención. La fe no es algo que recibimos o que tenemos y simplemente esperamos a que suceda algo.
La fe va más allá. Y no he encontrado mejor versículo que explica esta frase que este. Porque esta mujer se acercó al Señor sabiendo que Él estaba y que era galardonador, que iba a recibir aquello que ella tanto necesitaba. Y pensaba un poco en estas palabras. Son las palabras que nos dice en el versículo 28. Algo que ella tenía en su pensamiento, si tan solo tocar el borde de su manto. Y pensaba en 4 cosas o 4 aspectos que podríamos encontrar detrás de estas palabras. ¿Qué hay detrás de estas palabras? No solamente un pensamiento, no solamente una frase aprendida. Había algo detrás de esto, que es el carácter de la fe de lo que quiero hablar. Y lo he dividido en 4 partes. Una es la reflexión, otra es la intención, otra es la actitud y otra es la convicción. 4 palabras que hay detrás de esto, de este pensamiento, de esta fe, de esta mujer, que también nos puede llevar a nosotros también a aplicarlo a nuestra vida. Realmente, cuando decimos vivimos por fe, ¿qué significa vivir por fe? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo buscamos al Señor? A veces buscamos al Señor en muchas maneras, a situaciones que uno vive al día a día, y buscas al Señor y pides, Señor, ayúdame, Señor, guíame en esta situación, y buscamos al Señor. Pero hay una búsqueda que el creyente debe continuamente tener. Una búsqueda para estar cerca del Señor, porque si no estamos cerca del Señor, como se decía antes, el fuego se va apagando, nos enfriamos. Necesitamos constantemente estar cerca del Señor. Y pensaba en el primer punto de la reflexión, porque esta mujer dice que estaba así, en esa situación, gastando los médicos, había gastado todo, ya no tenía nada. Y cuando oye hablar de Jesús, es como que de repente empieza a pensar y a asociar que lo que le está pasando y está escuchando del Señor, algo tiene que ver. Y esta es la relación que a veces por lo que uno vive, o por incredulidad, por falta de fe, o por muchas cosas, uno no llega a reconocer esa necesidad. Es que necesito al Señor. Necesito al Señor. Realmente esa es mi necesidad. Ella pudo asociar esto. Hay algo que me pasó hace muchos años, antes de convertirme, incluso antes de empezar a escuchar la palabra del Señor. Pero sí que me pasó algo. Me acuerdo que iba yo, en mi historia, iba por la calle un día, iba mirando al suelo, no sabía qué hacer con mi vida, estaba bastante mal. Y me acuerdo que iba caminando y de repente veo un folleto en el suelo. Y no me acuerdo no me acuerdo de qué grupo era o qué era, pero sí que me resaltó que en mayúsculas ponía Dios. Y esto a mí como que me impactó. Y de alguna manera me llevó a mirar más allá, a levantar mi cabeza y mirar al cielo. Y pensar, Dios. Quizá lo que me pasa, Él tiene la respuesta. Quizá lo que me está pasando, porque había intentado muchas cosas. Había también intentado salir de la vida de perdición que llevaba. Pero llegó el momento que algo, curiosamente, esto estaba ahí. Y no sé, pero veo un poco la misma situación.
esta mujer, y de repente escucha hablar de Jesús y dice, ahí voy, ahí está el Señor. Dice en Proverbios, capítulo 1, versículo 20 al 22. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto realmente es algo que veo que ha sido en mi propia vida. Incluso hay momentos que dice, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo? La palabra de Dios dice, el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fíjate, dice en las calles, yo pensaba en esto del folleto, hasta en las calles, ¿hasta cuándo vas a estar así? El Señor te está llamando, acércate a Él, acércate a Él. Habla de simples, aquellos que son ignorantes, que viven ignorantemente, los burladores que menosprecian los preceptos del Señor y la palabra de Dios. Habla de los insensatos que aborrecen escuchar la verdad. Dice, pero ¿hasta cuándo vais a estar así? ¿Hasta cuándo? Y no solamente una reflexión, también hay una intención. Porque yo puedo saber esto, puedo estar escuchando que el Señor es el único que puede salvarme, que puede perdonarme, que puede liberarme. Y tantas cosas que realmente son algo que no las necesitamos solamente por un bienestar, no solamente por eso. Es para la gloria del Señor, es su gloria. Y dice que hay una intención. Pensaba, hay una frase a veces que pienso, ¿no? Yo no sé si la leí o la pensé yo, no lo sé, pero a veces me ayuda un poco a quizá ubicarme, ¿no? Y es así, pienso, digo, no podemos hacer nada, no podemos hacer lo que solo el Señor puede hacer. No podemos hacer lo que solo el Señor puede hacer. Pero el Señor no puede hacer lo que solamente nosotros podemos hacer. No sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Lo repito, no sé si repetir. No podemos hacer lo que solo el Señor puede hacer. Por mucho que te esfuerces, tú no puedes limpiar tu propio corazón. Hay un proverbio que dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi propio corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién lo puede decir? Tú no puedes limpiar tu propio corazón. Solamente el Señor puede limpiar tu corazón. Pero hay otras cosas que no podemos pretender que las haga el Señor cuando es la misma palabra que nos dice, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Y cuando vemos esta intención de esta mujer, dice que no solamente oyó, lo vemos en el texto, dice en el versículo 27, hay 3 acciones que ella hace. Oyó, vino y tocó. Oyó, vino y tocó. Yo me acuerdo cuando mi madre nos llevaba de pequeños, a mí y a mi hermana, nos llevaba a algún lugar donde había pues mucha gente,
un centro comercial, cualquier lugar que era un sitio que no era el nuestro, y éramos pequeños y siempre hacía algo. Dice, mira, dice, si os perdierais, si en algún momento vosotros no os perdéis, siempre buscaba algo de referencia, ¿no? Buscaba un lugar, un punto donde pudiéramos decir, mira, si tú no ves y estate quieto ahí, ¿no? Ves y estate quieto. Y me acuerdo que había alguna ocasión que había pasado esto. Y cuando estábamos ahí, yo me acuerdo que el hecho de no estar con mi madre a mí me causaba mucho temor. Había miedo, estaba mirando por todos los sitios, había una multitud, no sabía cómo hacer. Y el hecho de saber que mi madre podía estar por ahí no era suficiente. El hecho de ir hasta el sitio donde estaba, donde me dijo mi madre, pero no ver a mi madre ahí, no era suficiente. Solamente cuando yo veía a mi madre, yo estaba en paz, estaba tranquilo. Y quiero hablar de esto, es la intención. No es suficiente estar escuchando hablar de Jesús. No es suficiente ni siquiera estar aquí. Solamente el hecho que tú puedas llegar hasta el Señor y estar con Él es suficiente. No es suficiente solamente el hecho de hacer ciertas cosas. El Señor dice en su palabra, buscadme y viviréis. Esto es lo que es una palabra que le dio a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice, oídme, pueblo mío, buscadme y viviréis. Busca al Señor, busca al Señor. Y es algo que necesito y necesitamos saber, que es buscar al Señor. Así dice también en Hechos capítulo 17, dice, porque el Señor ha prefijado el límite y los tiempos del hombre para que le busquen, ¿no? Y detrás de esto también no solamente la intención, sino la actitud. Es un poco, lo he tocado antes, es la actitud. Porque en el Salmo 51 hay algo que marca la diferencia. Va un poco acompañado con lo que estaba diciendo antes. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Disculpa, el Salmo 32. Podemos vivir haciendo de alguna manera todas aquellas cosas que el Señor dispone, escuchar la palabra, escuchar estudios, venir a la iglesia, servir, podemos hacer, y la verdad que es algo de mucha bendición, es en donde podemos crecer, donde el Señor nos permite desarrollar los dones que Él nos da, poder crecer en comunión, en amor, podemos hacer muchas cosas. Pero hay algo que detrás de todo lo que hacemos, creo que Justin hablaba de la motivación, de cuáles son las motivaciones en las que nosotros hacemos esto. Quizá, y esa es la actitud que debemos tener. ¿Qué actitud? ¿Con qué actitud hacemos las cosas? Y aquí en el Salmo 32, del versículo 3 al 5, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y creo que es tan importante qué hay detrás de todo lo que uno hace. Examinar el corazón y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y creo que a veces no hay una
solución o no ocurre nada, porque realmente no hay un confesar. Creo que a veces uno está dando vueltas y vueltas a cosas que está viviendo y dice la palabra, dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Laméntese de su pecado. Y a veces uno está así dando vueltas y vueltas, intentando buscar soluciones en otras cosas. Y cuando es, si tan solo. Y esa es la actitud. Esa es la actitud, si tan solo tocar el borde de su manto, decía esta mujer. Si tan solo yo me acercara a él. Y vemos cómo esta mujer lo que hizo fue que después de ocurrir esto y sentir la sanidad en su cuerpo, dice que ella confesó lo que había sucedido en ella. En el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Y qué bueno que nosotros podemos hablar de aquello que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como decía este salmo, dice, mientras callé, o sea, mi voz. El Señor escucha mi voz, el Señor escucha tu voz. Y en los salmos lo ves, con mi voz clamé a ti. Con mi voz expuse mi queja delante de ti. O sea, hay algo que viene y nace del corazón. Hay algo que detrás de estas palabras había una actitud. Había una actitud que esta mujer sabía que en el momento que iba a llegar al Señor iba a ser sana. Y por último, es la convicción. Es la convicción. Por eso esa mujer, ella públicamente dijo lo que el Señor había hecho en su vida. Y esto es algo que realmente dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es el espíritu de fe los que hemos recibido. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas no queda oculto. Hay algo que no puede contenerse lo que el Señor hace. Fíjate esta mujer cómo estaba, las limitaciones que podía tener, el temor que tenía. Era una mujer que, según lo que dice la palabra, cuando tenían flujo de sangre, era considerada impura. Era una mujer que no se podía acercar a las personas. Cualquiera que pudiera tocar a esta persona se consideraba que había sido contaminado. Imagínate, además no tenía absolutamente nada. La situación que tenía esta mujer realmente estaba muy mal. Pero en el momento que ella había recibido la sanidad, en el momento que ella sabía que había tocado al Señor y había recibido esto, ella no pudo permanecer en silencio. Ella no pudo permanecer en silencio. Y es algo que veo, por ejemplo, ayer, ¿no? Ayer estuve en una boda. El Señor me permitió estar ahí y la verdad que muy bien, muy bonito. Un tiempo también agradable. Pero me llamó mucho la atención en la ceremonia que todo lo que se estaba diciendo, en ningún momento apareció Dios en nada. Pero es que además decían que todo lo que había pasado antes de ese momento era el efecto casual, las casualidades, las coincidencias, el destino.
y tantas cosas que dicen, ¿no? Que podrían decir a cómo encajar esas piezas para expresar que el motivo por el que estaban ahí, la casualidad, ¿no? Y eso no es así en nosotros. Realmente sabemos que no es así. Sabemos que ha sido el Señor el que nos ha traído hasta aquí. Sabemos que ha sido el Señor el que nos ha perdonado y nos permite estar aquí y poder contemplar la cruz, poder contemplar al Salvador, poder contemplar cómo Él obra en medio de su pueblo. Podemos ver tantas cosas, pero ha sido el Señor. Ha sido el Señor. Y en el Salmo 103, quizá pudiéramos ver también cómo David, quizá continuando por su propia experiencia, está alabando al Señor por sus bendiciones. Y dice, bendice alma mía Jehová. Salmo 103, del 1 al 5. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y Él a su propia alma, a su propia vida, habla consigo mismo. Dice, no te olvides de esto. Y supongo que podría pensar en el pasado, en el momento en el que Él estaba ahí. Estaba totalmente cuando pecó con Betsabé, posiblemente estaba ahí. Y son los salmos que escribió, Salmo 51, Salmo 32 que hemos leído antes. Él estaba ahí, dice, y hasta que no confesó, dice, pero Él, el Señor, fue quien perdonó. Él fue quien le sanó, Él fue quien le rescató, quien le coronó de favor. Él, el Señor, fue. Y hoy, y para hoy, y para el día de mañana, no olvides que es el Señor quien hace esto. Él es, y lo dice 5 veces. En cada versículo dice, Él es el que perdona, el que sana, el que rescata, el que te corona, el que sacia, el que sacia. No olvides ninguno de sus beneficios. Esos son los altares, los encuentros que cada uno de nosotros tenemos que tener claro. Dónde hemos tenido ese encuentro con el Señor y no olvidar que tenemos que seguir encontrándonos con Dios. Seguir encontrándonos con Él. No olvides tu encuentro con el Señor. No olvides dónde está la fuente de tu salvación. No olvides de dónde vienen todos los beneficios. No te liberará el hecho de estar en un lugar. No te liberará el hecho de saber muchas cosas. Es el Señor quien lo hace. No te librará tu propia experiencia. No te librarán tus propios logros. No pueden hacer por ti nada los demás. Solo lo que tú puedes hacer es acercarte al Señor y es Él quien puede hacer. Y el Señor lo hace a través de sus medios. Él sabe cómo hacer. Él sabe a quién usar. Pero nunca puedo pensar que es otra persona quien me va a salvar. A veces puede haber este punto. Y sí que es bueno pedir consejos. Sí que es bueno tener cerca personas que vale la pena, que te pueden aconsejar, te aman, te ayudan, te guían, pero es el Señor. Es el Señor. Y este enfoque uno no tiene que perderlo. Y hablo por mi propia vida también, porque
esos procesos de ir en mal en peor, en ciertas áreas a veces, sin uno darse cuenta pueden estar pasando. Quizá hay cosas que pueden estar bien. Hay un versículo también en 3 de Juan que habla le dice a su hijo amado, dice que así como prosperas en todas las cosas, también, lo voy a leer para no ser yo quien lo... Tercera de Juan dice, amado, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Quiera el Señor que en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que vivimos, en todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos, que tengamos la seguridad que es el Señor, el que nos está bendiciendo, que es el Señor el que nos está guiando, que podamos tener este corazón de que si en alguna área de nuestra vida hay, de alguna manera, hay síntomas, hay algunos síntomas que nos llevan a reflexionar y a decir, necesito al Señor, necesito al Señor. Que la prosperidad en sí no te engañe. La prosperidad es en el Señor. El Señor hace prosperar a los que le temen. Esa es la prosperidad que nosotros necesitamos. Llamados a prosperar. Sí, hay el Evangelio de la prosperidad que es muy escuchado ahora mismo y otras cosas. Y es bueno prosperar en el Señor. Y esa prosperidad no viene sin un encuentro con el Señor, sin estar cerca del Señor. Y creo que es bueno reflexionar en estas historias que conocemos y hemos escuchado tantas veces. Pero no seas tu propio médico, no busques en otros médicos, busca al Señor. Amén.